Pues el esquema de la gobernanza neoliberal, y de manera específica nos hemos detenido en toda la parte que tiene que ver con esta desregulación, podríamos decir, del mundo del trabajo y todas las implicaciones que en términos sociales eso acarrea. Es un hecho que esas repercusiones pues no solamente atañen a lo que puede ser las condiciones de bienestar, podríamos decir, de la población, que se ven muy afectadas, profundamente mermadas, sino que eso repercute también evidentemente en lo que son pues el ánimo social, el tipo de consecuencias que eso conlleva en nuestras dinámicas sociales. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una tendencia de acrecentamiento de conductas antisociales, de reacciones exacerbadas ante toda una serie de situaciones disímbolas, lo que nosotros vemos es cómo esa irritación social de alguna manera pues tiene como causas específicas, entre las cuales está no solamente el que se reduzcan oportunidades, sino es que se cancelan en muchos casos, sino el que la propia calidad de esas oportunidades es muy, podríamos decir, muy baja, muy precaria, valga la reiteración del término. Y desde esa perspectiva podríamos decir que ya allí hay un caldo de cultivo que de alguna forma plantea un reto, no solamente a lo que es la convivencia social, evidentemente, y lo que puede ser nuestro propio proyecto de vida, sino plantea un reto a quienes nos gobiernan en un determinado momento. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros tendríamos es cómo hay estrategias que se ponen en juego justamente para contender con lo que son esos ánimos sociales. Ánimos sociales que de alguna manera pues están manifestándose como respuesta a toda una serie de condiciones adversas. Aquí lo interesante, se los estoy planteando así en términos expositivos, como si fuese como por etapas, evidentemente no es el caso, pero lo que quiero es de alguna manera como ejemplificar con la mayor claridad posible la dinámica que está ahí en juego. Que haya este tipo de ánimo social le plantea un reto a cualquier gobierno. Y si nosotros nos remontamos una vez más, como lo hemos hecho en varios momentos del curso, a lo que pudo haber sido el clima de los regímenes socialdemócratas, pues lo que nosotros veíamos es que allí había tensiones, indudablemente, había muchas manifestaciones sociales que a veces podían ser como muy disruptivas, y sin embargo lo que había era una suerte de comunicación política entre las partes. Había una interlocución en donde las demandas sociales por mejoras, que no solamente eran pues el que se excediera la demanda, no, la más de las veces eran reclamos justos, porque lo que el Estado hasta entonces había dispuesto como recursos a nivel de las políticas sociales, pues podía ser muy positivo, pero probablemente insuficiente, y eso de alguna manera poner en condiciones también desfavorables a muchos sectores. Entonces, cuando había este tipo de demanda, había una respuesta, y la respuesta iba en sintonía con el tono de la demanda. Si la demanda era por mejores condiciones salariales, pues la respuesta era una mesa de negociación en donde se trataban de determinar
montos posibles de esos aumentos salariales, por ponerlo así de manera muy simplista. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos en un escenario como el contemporáneo, ¿sí?, en donde esa irritación social no parece haber cauce institucional para que se exprese? Porque de alguna manera el propio discurso oficial y las propias medidas en términos incluso administrativos lo que han determinado es que el Estado no va a invertir recursos públicos en esos renglones. Y en ese sentido es como si uno hablara al viento, si fuera el caso. No tiene uno a quien reclamarle en última instancia, ¿sí?, porque no hay interlocución de la otra parte, porque ya están de alguna manera estipuladas de antemano cuáles son las condiciones restrictivas bajo las cuales se opera. Y entonces lo que nosotros decíamos es cómo esta forma de gobernanza neoliberal ponía en marcha otro recurso que es muy poderoso y que en este caso son las políticas de control, ¿sí? Habíamos ya hecho mención también, por supuesto, que no es que las políticas de control sean exclusivas a los regímenes neoliberales contemporáneos, que estas pues han estado en juego pues prácticamente por todas las formas de gobierno históricamente existentes. Pero estas, por supuesto, tienen sus particularidades, tienen sus matices, tienen sus diferencias, etc. Y entonces, visto desde esta perspectiva, lo que nosotros vemos es que la especificidad que esas políticas de control tienen dentro de nuestro mundo contemporáneo, lo que hacen en un determinado momento es justamente incidir en las eventuales reacciones de protesta que a nivel social pudiera haber por razones justificadas, porque se está viviendo en condiciones muy desfavorables, muy inciertas. Entonces, es como si de alguna manera, incluso lo que se hiciera fuese algo así como minar las bases antes de que la protesta siquiera se exprese, se organice y se haga pública. Es como si hubiese toda una serie de estrategias, de discursos y de manejos retóricos con los cuales lo que se está justamente buscando es desestimular cualquier asomo de protesta. Y vean ustedes lo fuerte que es el asunto, porque volviendo a antecedentes que ya hemos estado discutiendo aquí en otros momentos, decíamos, en el momento en que se hace este diagnóstico de los fallos que las políticas de bienestar traían, etc., y como uno de los puntos nodales de ese diagnóstico era que lo que se estaba padeciendo era una hiperdemocratización, una protesta social, un desarreglo, podríamos decir, en donde incluso se estaba poniendo en duda la autoridad de los gobernantes, se estaba mermando su legitimidad, etc. De alguna forma, de entrada, podríamos decir que esta propuesta neoliberal lo que estaría planteando es menos democracia. Y menos democracia, de alguna manera, lo que implicaría de entrada, menos democracia, de entrada, lo que no le cierres completamente. Lo que estaría planteando de entrada es cortamos los canales de comunicación. Si no hay interlocución, pues bueno, uno puede estar gritando sus demandas y su protesta, y si no hay respuesta, pues esto de alguna manera acaba como efectivamente desestimulándose. No hay salida, podríamos decir, a nuestros reclamos. Entonces, no hay posibilidad, no hay ocasión de que el círculo de la comunicación se dé.
Pero además hay otra cosa también allí muy importante, en términos objetivos, en términos materiales. Si nuestras condiciones de vida en términos económicos son tan adversas, o porque estamos en el desempleo, o porque tenemos que tener 4 trabajos porque nos malpagan en cada uno de ellos, y no tenemos estabilidad y cosas por el estilo, y muchas de nuestras necesidades tampoco tenemos cómo remediarlas, entre ellas salud o cualquier otra cuestión similar, de alguna manera lo que nosotros tendríamos es, materialmente, estamos tan absorbidos por generar estrategias de sobrevivencia que a qué hora intentamos plantearnos objetivos políticos, organizarnos políticamente, generar movilizaciones. Todo eso requiere, pues, todo un capital emocional y tiempo. Y si el tiempo lo estamos invirtiendo en ver cómo sobrevivimos a esa precariedad y a esa incertidumbre, pues muy probablemente nosotros mismos nos estamos viendo precisados a ir abandonando, podríamos decir, ese espacio público del que nos habíamos apropiado con todas estas formas de movilización y de organización social. Entonces se van conjugando elementos, entre los elementos materiales que de alguna manera dificultan el que hagamos política, pero también toda una serie de recursos en términos comunicativos, comunicacionales, de los que se vale el propio régimen justamente para incluso hacer resignificación de ciertos temas. Hay cualquier cantidad de ejemplos, pero les traigo a colación uno, por ejemplo, que mucho se ha discutido porque además es emblemático. Hubo regímenes en países anglosajones particularmente, que de alguna forma fueron como en la delantera en lo que sería la implantación de este modelo neoliberal. Y en ello, pues destacaron Margaret Thatcher en el Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, etcétera, aunque en el caso de Latinoamérica, bueno, fue el desastre porque aquí fuimos muy buenos alumnos. Entonces muchos de los dirigentes políticos incluso se habían preparado en la escuela de Chicago, donde era pues las enseñanzas neoliberales así con toda su potencialidad. Y entre los discursos, por ejemplo, de Margaret Thatcher destacaban cierto tipo de términos. O sea, si algo había sido significativo por parte de muchas de estas luchas de regímenes socialdemócratas para ganar, por ejemplo, pues derechos sociales, entre ellos estaba, por ejemplo, no solamente contratos de trabajo de manera estable, de tiempo completo, con derechos de pensión al retiro o derechos de protección de salud, un sistema de salud incluso muy amplio que llegó a tener en este caso el Reino Unido en sus momentos, en aquellos momentos, al punto de que incluso había muchos extranjeros que inmigraban al Reino Unido para tener acceso precisamente a ese tipo de servicios. Y entonces el discurso de esta dirigente, de Margaret Thatcher, es, además de empezar a desmontar toda esa infraestructura, era utilizar términos despectivos, algo así como eran los que demandaban acceso a servicios sociales, eran parásitos. Pero junto con esa denominación negativa, había toda una retórica que de alguna manera lo que le hacía ver a la clase trabajadora era que esos parásitos se aprovechaban de su trabajo y de sus impuestos para beneficiarse. Y entonces esto lo que acaba generando de alguna manera es una disposición social en la que se empieza, podríamos decir, a resignificar lo que implica tener derechos sociales. Es como si tener derechos sociales
tal como lo está, por ejemplo, manejando Milei ahora con los pensionistas a los que golpea en la plaza pública porque están reclamando que cada vez se les reducen más sus pensiones y que ya no tienen acceso a medicinas y tienen que elegir entre hacer una comida al día o comprar un medicamento los viejos, ¿no? Que ya están retirados. Y de alguna forma el discurso es precisamente como si socialmente suele haber un discurso que denuestra a quienes son delincuentes, antisociales, criminales o cosas por el estilo, pues ahora ese mismo tipo de epítetos se aplican a quienes aspiran a tener acceso a un beneficio social, ¿sí? Es como si de alguna manera esa lógica retórica que allí se inaugura se hubiese prolongado y va cobrando matices, pero va el mismo sentido de alguna manera, se acaba implantando prácticamente como el discurso establecido y que mucha gente lo acaba compartiendo. Por ejemplo, es muy llamativo, ustedes que están en redes y cosas por el estilo, pues les puede llamar la atención, por ejemplo, de que personas que pertenecen a sectores absolutamente marginales se identifiquen con el discurso disruptor de los grandes magnates y con este tipo, por ejemplo, de tópicos, ¿no? En donde se menosprecia a los pobres, se menosprecia a ciertos sectores sociales, etc. Y de momento uno dice, a ver, ya no entendí qué es lo que está pasando en la mente de las personas, que prácticamente se acaban, si así lo quisiéramos poner de manera muy coloquial, se acaban identificando con el enemigo, ¿sí? O sea, suscriben el discurso que justamente los tiene a ellos como, si quisiéramos ponerlo así, como víctimas, ¿sí? Porque quienes están pagando los costos son precisamente todos esos sectores sociales y sin embargo se apropian de ese mismo tipo de discurso y se reconocen en él. Si se quiere, pues porque hay así como cierta expectativa muy ingenua de identificación, a lo mejor se piensa que algún día se va a hacer Elon Musk o algo por el estilo y entonces pues empiezo a ensayar, ¿no? el discurso. Pero esto lo vemos a nivel social de manera generalizada. O sea, es como si cada vez de manera más amplia encontráramos con que hubiese menos conciencia social, menos conciencia crítica de los derechos que nos están siendo conculcados. Sí. Es que creo que en el ejemplo de Elon Musk es muy representativo también la retórica, ¿no? ¿Cómo? La retórica. Porque Sí. por lo menos en redes sociales siento que se ve mucho la fantástica historia de que Elon viene como de estratos bajos y va ascendiendo hasta que se vuelve millonario. Entonces creo que justo es como el discurso que la gente suele creer, como de, bueno, si yo hago lo que hizo ese hombre puedo llegar a ser... Claro, sí, nada más que con el pequeño detalle que él es hijo de un señor que explota minas de esmeraldas en Sudáfrica y en África y en todos lados. O sea, no es ningún pobrecito que salió de la nada y se volvió exitoso. Entonces, bueno, el punto justamente es cómo se va cambiando de alguna manera las mentalidades. Entonces, cuando estamos hablando de políticas de control, de alguna manera lo que nosotros veríamos como modus operandi dentro de lo que son estos regímenes neoliberales es esto que les decía hace un rato. Cómo desde las bases se empieza a minar siquiera la conciencia de que tenemos derecho a tener derechos. Como de alguna manera la propia dinámica de fragmentación, de desregulación de la vida, del trabajo, entre otras cosas, hace que nos enfrentemos de manera aislada a nuestra propia situación. Cada quien ve cómo se las arregla, ¿sí? Y entonces ese aislamiento, esa hiperindividualización que de alguna manera lo que está implicando es me tengo a mí y mis propias habilidades o mis propios recursos para sobrevivir, lo que hace que en un determinado momento incluso haya poca
sensibilidad, poca disposición, poca conciencia a la importancia de lo que podría ser organizarse con otros que están en situaciones semejantes. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de generar un frente de lucha parece poco probable hoy día. Incluso, vean ustedes otra cosa que, por ejemplo, es muy interesante, cómo contribuyen no solamente estas condiciones de las que estamos hablando, sino cómo contribuyen incluso los recursos tecnológicos de que nos valemos. Como muchos de los recursos tecnológicos, en este caso a nivel de redes, de internet, etcétera, parece utilizar, bueno, tener como recursos por excelencia la imagen, la velocidad, el efectismo o cosas por el estilo. Lo que nosotros vemos es que incluso cuando se expresan protestas, tienen ese carácter, el carácter de la inmediatez, el carácter del efectismo, el carácter del performance. Y hoy día, cuando hay alguna manifestación social, pensemos en tantas manifestaciones que suele haber, pensemos concretamente en las que se pudieron haber dado y se siguen dando a propósito de el movimiento feminista. O sea, es como si de alguna manera lo significativo fuese la frase incendiaria, el hecho que queda captado en las cámaras de televisión que a lo mejor están cubriendo la marcha y cómo estamos rompiendo un vidrio o pintando una estación del Metrobús o agrediendo al agente de la policía o cosas por el estilo. Y ya, la gente se va a su casa. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que habría sido típica, no estoy diciendo que tenga que ser la única forma, pero una de las que habría sido típica de las movilizaciones sociales era que se le pudiese dar una cierta estructuración a la organización, que quienes fungieran como voceros o voceras de ese movimiento, en calidad de ciertos liderazgos, resultaran de una suerte de elección democrática del grupo, y con la confianza de que los mensajes que pudiese emitir efectivamente reflejaran el sentir del grupo y que hubiese de alguna manera una continuidad y un programa de acción en donde se pudiesen medir si se estaba teniendo éxito con cada una de esas medidas, luchas, movilizaciones, etcétera, o hacer un cambio o tratar de alguna manera de buscar con quién podía uno protestar, dialogar y negociar o lo que fuera el caso. O sea, hacer política implica esas formas organizadas, estructuradas que le den continuidad y eficacia a una lucha. Pero si lo que nosotros tenemos hoy son expresiones efectistas que se diluyen como todo efecto así espectacular, pues lo que nosotros podríamos preguntarnos es: ¿y cuáles son los logros que se pueden obtener a partir de ese tipo de expresiones? O si lo que de alguna manera lo que se busca es que, bueno, haya tal horizontalidad que nadie puede ser nuestro vocero, nadie puede hablar por nosotros, etcétera. Bueno, pues entonces uno llega a la plaza respectiva, gira varias veces en el círculo en la plaza con sus banderines o sus pancartas o qué sé yo, y se va. O sea, típicamente las formas de manifestación pública pues implicaban que alguien expresaba un speech y uno se sumaba o chiflaba porque no estaba de acuerdo con alguno de los conceptos que se estaban allí expresando, etcétera. O sea, era como una especie de expresión o presencia pública en donde uno está emitiendo un mensaje, y un mensaje que tiene contenido político. No solamente la expresión de que tengo mucha rabia porque las autoridades son ineptas e incluso cómplices contra las violencias que yo estoy denunciando, ¿sí? Y entonces expreso mi rabia.
No estoy deslegitimando, entendámonos, ese tipo de expresiones. Lo que quiero que pensemos es cuál es el tipo de consecuencias o efectos que producen. ¿En qué medida esos efectos son productivos? Políticamente hablando. ¿Qué productividad tienes? Queda un poco como ocurre con el mundo de las noticias. O sea, un día es noticia, a lo mejor es parte de la primera plana o circula mucho en redes la noticia, y a los pocos minutos esa noticia ya se vio desplazada por otras 800,000 que hay al día. Entonces, ese es el punto, que estamos en un contexto en donde son muchos los factores que están de alguna manera contribuyendo a que incluso la propia política parezca de alguna manera como diluirse. Y diluirse no en el sentido de que no haya protesta, sí, pero que la protesta repercuta en algún tipo de efecto, en donde yo logré tener una interlocución, establecer una negociación, algún compromiso de la contraparte o algo por el estilo. Y lo que nosotros vemos es cómo en el transcurso del tiempo, pues estos ocurren en general con todos los movimientos sociales, al margen de los tiempos y de las épocas. Tienen sus temporalidades. Hay momentos en donde los movimientos sociales tienen así como un gran ímpetu, una gran presencia, y por 80 factores puede haber momentos como de declives, como si se tratara de estas figuras de un pico y luego empieza a descender. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las mismas personas que están luchando tienen esas 80 cosas que hacer y no pueden estar de tiempo completo, o porque a lo mejor los logros son tan magros o fueron tan nulos, ¿sí?, que la gente se decepciona y deja de acudir, de manifestarse o cosas semejantes. Esa es como la tendencia en general de los movimientos sociales. Pero cuando además le sumamos esto que estamos comentando, que son precisamente estas modalidades propias contemporáneas, pues lo que nosotros vemos es, bueno, pues habrá otro 8 de marzo y entonces a lo mejor vuelve a haber otra marcha multitudinaria, y luego, o sea, lo que estamos viendo es que las problemáticas que ahí se denuncian no se están resolviendo. Estadísticamente incluso muestran que crecen en un determinado momento muchos de esos problemas, ¿no? Y aquí no vamos ahorita a entrar a toda esta cuestión relativa a cómo se tendría que organizar el movimiento feminista o los movimientos de derechos de género, etcétera, pero lo que quiero es que lo situemos dentro del contexto en el que estamos insertos en nuestro análisis. Cómo hay factores que tienen que ver justo con esas políticas de control que están contribuyendo precisamente a esa especie, por decirlo así como muy figurativamente, de desinflamiento, o sea, se desinflan esos ánimos por muchas razones, ya lo habíamos dicho, lo reitero, o porque estamos tan ocupados en ver cómo sobrevivimos que tenemos poco tiempo y ánimo para ver cómo nos organizamos, ¿sí? Pero luego están todas estas retóricas a las que ya ejemplificaba yo con este discurso thatcherista, ¿sí?, de resignificar de tal forma que resulta que, pues, lo que tan lento y duro fue cobrar la conciencia de que se tenían derechos y que los derechos hay que reclamarlos porque no nos los van a reconocer así generosamente, pues que eso se vaya diluyendo. Y entonces quiero que veamos cómo en ese tipo de estrategias comunicativas entran en juego elementos de género, que son el tema por excelencia que a nosotros nos importa. Aquí hay una cuestión que en ambos textos se da cuenta, y es el hecho
lo habíamos estado analizando en sesiones anteriores, cómo en términos incluso económicos hay una suerte de, decíamos, de instrumentalización, de capitalización de lo que pueden ser muchos de los banderas clave del discurso feminista. O sea, si las feministas lo que estaban buscando era igualdad, entre lo cual se incluía igualdad en el campo laboral, entre otras cosas, la posibilidad de que las mujeres acudieran al mercado de trabajo y pudiesen tener ingresos propios y cosas por el estilo. Esa parte que es propia del discurso feminista y que de alguna manera incluso iría de la mano con algo que ya habíamos comentado a propósito del empoderamiento, ¿sí? Que en este caso era, bueno, cómo esto ha implicado cambios en los roles sociales de género. Las mujeres que eran tradicionalmente dependientes en un sentido económico de cabeza de familia se convierten en un determinado momento también en proveedoras en el hogar. Y esa condición lleva de la mano muchos factores. Uno que puede ser el que están supliendo al cabeza de familia que está desempleado. Otra que están supliendo al cabeza de familia porque se desapareció, porque el número de núcleos familiares cuyo cabeza de familia es la madre, estadísticamente es altísimo, ¿sí? O está la pareja, tiene trabajo, pero es tan precario su salario que con un salario no alcanza. Y entonces, pues tienen que sumarse varios salarios para más o menos que las necesidades familiares queden cubiertas. Y todo eso va implicando cambios en los roles sociales de género. Y los cambios son el que, bueno, una mujer que tiene recursos propios, muy probablemente empiece, sea feminista o no sea feminista, muy probablemente ni siquiera se identifique con el discurso feminista, pero se va asumiendo que también tiene derecho a decidir, tiene derecho a opinar. Y muy probablemente las tensiones que se vayan a dar a nivel, por ejemplo, de la pareja, sean muy agudas, porque parte del mandato de masculinidad con el que han sido formados los hombres es que su masculinidad va en juego en función de que sean, entre otras cosas, a nivel de roles sociales, proveedores. Y al ser proveedores les da un estatus de dominio al interior de las familias. El propio Aristóteles en la antigüedad justamente hablaba del ágora, en donde los pares que son ciudadanos dialogan y proponen y discuten y negocian y qué sé yo, pero en la casa era como un monarca que tenía la última palabra en todo y a la cual había de plegarse la esposa, los hijos y los esclavos, por supuesto, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es cómo ese mandato de masculinidad va de por medio, no solamente en que se sea proveedor, sino que además se sea muy potente sexualmente y se sea muy asertivo y, o sea, es como si la virilidad fuese de la mano justamente con todo este tipo de factores, ¿sí? Ser asertivo, ser fuerte, ser agresivo, ser exitoso y todo lo que se quiera. Bueno, resulta que este entramado socioeconómico es de tal índole que, pues, entre los primeros afectados son precisamente los portadores del marcaje masculino, porque se están enfrentando a la precariedad, se están enfrentando al desempleo, etc. Y se están enfrentando al hecho de que sus propias esposas, sus propias hijas, etc., estén contribuyendo, entre otras cosas, con el gasto familiar. Hay cualquier cantidad de estudios en términos sociológicos que precisamente muestran cómo esa suerte como de descolocación de lo que habrían sido sus roles tradicionales
lo que acaba generando en determinado momento es, pues, grandes reacciones, entre las cuales pueden estar o la depresión, o la irritación, o las expresiones de violencia, ¿sí? Porque está viéndose descolocada la persona dentro de lo que son sus valores, dentro de lo que es la imagen social, etcétera, con la cual se ha identificado tradicionalmente. Ese tipo de ajustes, de cambios que se van dando a nivel de los roles sociales, de alguna forma son precisamente capitalizados, como decíamos hace un ratito, instrumentalizados por este mismo tipo de modelo económico. Porque de alguna manera lo que se estaría planteando, y esto ya lo habíamos visto cuando hablábamos de la feminización del trabajo, o sea, es como si hubiese todo un discurso en donde se nos insufla una suerte como de orgullo porque somos económicamente activos, productivos, etcétera, aunque nuestros ingresos sean muy magros, muy raquíticos. Pero es como si eso de alguna manera nos vistiera con algún tipo de prestigio. Pero resulta que esto mismo, decíamos ya en su momento a nivel económico, es capitalizado porque va de la mano con condiciones de salarios bajos, de sobreexplotación, etcétera, que está contribuyendo a que financieramente ese sistema neoliberal funcione. Pero al mismo tiempo hay otro factor aquí en juego y que me parece que es fundamental. El hecho de que muchos de los programas sociales se hayan recortado o se hayan desaparecido abiertamente acaba depositando muchas de esas requerimientos en el propio núcleo familiar. O sea, no se los tengo que platicar, muy probablemente ustedes lo han visto o lo han experimentado en sus propias familias. Como de repente, bajo el mismo techo, pues empieza a crecer la población porque el hermano se quedó sin trabajo y sin casa y se tuvo que venir a vivir a la casa de los papás, o sea, o se enfermó y no tiene seguro social y entonces pues todos están viendo cómo piden prestado o se cooperan o qué sé yo para ayudar al familiar para remediar su situación de salud o cosas semejantes. Entonces lo que nosotros vemos es cómo hay un discurso al mismo tiempo que pretendidamente en la imagen es así como muy libertario, al mismo tiempo es muy conservador, porque lo que está tratando es de resituar la importancia de la familia. La importancia de la familia porque, entre otras cosas, resulta que la familia viene a cubrir esos requerimientos socioeconómicos que las propias políticas de Estado no están cubriendo. Y todo eso va acompañado, de alguna manera, de una retórica conservadora. Si algo había caracterizado, por ejemplo, al discurso feminista, particularmente de la segunda ola, con toda esta beta radical de revolución de la vida cotidiana, etcétera, era justamente poner en cuestión al núcleo familiar, justo porque era una forma de reciclar esas formas paternalistas, esas formas de dominio sobre las mujeres, esas formas de dominio sobre su libertad, sus decisiones, su cuerpo, etc. Bueno, muchas de esas banderas justamente pues tenían que ver con las banderas de toda esta eclosión de lo que fue la libertad sexual, acompañado además de recursos incluso en términos de investigación médica que dieron la posibilidad de que hubiera la píldora para justamente prevenir el embarazo o cosas semejantes. Entonces, es como si este tipo de banderas que retaban a las estructuras tradicionales hubiesen traído consigo pues cambios muy sustanciales a nivel social, porque lo que nosotros vimos fue, no que a partir de allí, pero fue como si fuese acrecentándose toda una suerte de
reformas y rediseños muy interesantes a nivel de lo que eran las relaciones familiares. Relaciones familiares incluso en donde no hay un padre y una madre, sino que son amigos que viven bajo el mismo techo, o son la tía que está ayudando a la hermana a criar a los hijos, o son parejas del mismo sexo que en un determinado momento incluso han adoptado a pequeños o cosas semejantes. Entonces, de alguna manera, es como si se hubiese reestructurado la concepción de familia. O personas que viven solas, por las razones que sean, por decisión personal, porque la posibilidad del divorcio dejó de ser algo así como tan escandaloso, etcétera, y la gente prefiere vivir sola que mal acompañada o cualquier cosa parecida. Entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es que todos estos elementos críticos del discurso radical feminista trajeron consigo cambios sociológicos muy interesantes. Bueno, hoy día lo que nosotros vemos es cómo por toda una serie de factores pareciera requerirse, desde esta perspectiva conservadora, restituir muchas de esas formas sociales. Una de ellas es la familia, pero además la familia no solamente como la que va a resolver lo que no resuelve el Estado, sino la familia como la que va a restituir los valores naturales, convencionales. O sea, a uno no deja de asombrarle, y no porque sea nuevo, pero como que es muy evidente hoy día con ejecutivos en el poder en muchos países. Digo, los ejemplos más escandalosos pueden ser Milei en Argentina, o en su momento Bolsonaro en Brasil, o ahorita Trump en Estados Unidos, pero hay muchos otros países que están en circunstancias parecidas, en donde ante problemas gravísimos a nivel social, que pueden ser, por ejemplo, problemas de pobreza, problemas de inseguridad, de violencia, de cambio en el ámbito ecológico, que pueden y ya están siendo un desastre, etcétera, se pone a la par el problema de que tenemos que aplicar este tipo de políticas anti-woke porque solo existen dos sexos, hombre y mujer. Y es más, aquellas empresas que habían aplicado de alguna manera algún tipo de criterio más democrático e incluyente, y que habían aplicado criterios de discriminación positiva, en el sentido de darle posibilidad a quienes tradicionalmente habían sido excluidos, que podían ser mujeres, gente de la diversidad sexogenérica, gente con determinado marcaje etnorracial o algún tipo de afección de salud, etcétera, pues ahora lo están revirtiendo. Zuckerberg fue el primero que anunció, recién llegado Trump, y tratando pues, de amigarse allí con el stand de amigos tecnócratas de Donald Trump, ¿sí? Lo revirtieron. Entonces están empezando a correr a muchas de esas personas que con este tipo de políticas de discriminación positiva habían tenido oportunidades. Y entonces, lo que vuelvo al punto, a uno le asombra que ante problemas tan fuertes para la humanidad entera, como puede ser el cambio climático, se ponga a la par el problema de que solo hay dos sexos. Y la familia nuclear tradicional es la opción por excelencia. Entonces, lo que uno se tendría aquí que preguntar, y como nos lo formula la propia Bernstein, por ejemplo, es ¿qué es lo que está aquí pasando? ¿Por qué en determinado momento, en términos de las políticas de control neoliberal, el recurso del sexo y el género es tan poderoso?
Porque resulta que no es solamente que lo manejen en sus speech los dirigentes, es algo que acaban suscribiendo y a lo que se acaba adhiriendo multitudes, ya sea en sus expresiones públicas cuando lo van a aclamar a Trump o esas cosas, o en redes o en medios incluso formales de noticias o cosas por el estilo. Y yo les hago la pregunta, a ver, me gustaría escucharlos, ¿ustedes qué interpretan? ¿Por qué el tema del sexo y del género resulta así como tan atrapante, tan poderoso? A ver, tú primero y luego tú primero. A lo mejor porque alude como a susceptibilidades muy arraigadas de funcionalidad, porque al final de cuentas el que haya sexo, el que existan estos géneros que son sexuados, hace todo como muy funcional. Yo pienso que por eso es como que interrumpe un proceso. Ya. Quedémonos con lo primero que dijiste. Parece que es algo ahí como muy profundo, muy arraigado, decías, ¿no? Es que yo siento que no se puede pensar en el sexo sin el género, y siento que, por ejemplo, en teorías queer contemporáneas, como las de Judith Butler, siento que hasta cierto punto el género es toda nuestra performatividad, entonces hasta cierto punto es todo nuestro sexo. Entonces, si alguien controla eso, nos controla totalmente. O sea, es como, o sea, el sexo no simplemente es sobre la carne, no solo está sobre las carnes, sino que está como en el alma, la espíritu de las personas. Y creo que por eso tiene tanto moderno, porque a diferencia de no sé, como discursos plenamente dogmáticos o lógicos o que se basan en teorías conceptuales, siento que un discurso sexual agarra todo el ser de las personas. Claro, o sea, es un hecho que somos seres sexuados, tenemos una identidad genérica, la que sea, etc. No es que eso agote nuestra existencia, pero parece ser algo muy constitutivo, ¿no? Muy importante, sí. Igual siento que, porque justo el género y el sexo se han asociado históricamente justo a la reproducción de la vida y, o sea, justo sistemáticamente el neoliberalismo ha complejizado, o sea, todo lo que hemos hablado, siento, o sea, ha complejizado existir y reproducirse, o sea, parece que la reproducción de la vida y vivir en general es precario, y entonces como que es fácil culpar, sí, es por pues las mujeres y las disidencias que están complejizando roles que supuestamente son naturales. Ahora, fíjate, hay una cosa que tú insistes en tu intervención que es como muy significativa. Hablas de reproducción. Y bueno, la sexualidad, una de sus vetas es la de la reproducción de la especie, pero no es la única. O sea, está toda la dimensión, podríamos decir, del deseo, del goce sexual, etcétera, que parece que con nuestros discursos religiosos, por ejemplo, queda de alguna manera allí como soterrada, ¿sí? Y que solamente fuese legítima y permisible el ejercicio de la sexualidad si tiene fines reproductivos. Pero ya allí lo que nosotros estaríamos viendo en acción es un recurso de políticas de control. La Iglesia es una maestra en el asunto, ¿sí? Todas las iglesias. Porque esas políticas de control son políticas de control del cuerpo. Y control del cuerpo, incluyendo no solamente la carne, etcétera, sino incluso una parte que es fundamental
en donde se incuba, por así decirlo, se procesa todo lo que tiene que ver con la libido, que es nuestra cabecita, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es justamente, y a nivel histórico, ha sido una de las políticas de control más eficaces. Bueno, eso si lo quisiéramos ver en términos, podríamos decir, externos al tema. Cómo se ha manipulado, cómo se ha manejado, cómo se ha administrado nuestro deseo, nuestro cuerpo. Y nuestro deseo es, queremos tener hijitos después de haber firmado el acta matrimonial, porque si no, no. Todo lo demás es pecaminoso y entonces tenemos que vivirlo con culpa, y todas estas son formas de represión, de control, de censura, etcétera, que hemos incorporado, profesemos o no profesemos una religión, ¿sí? Podemos ser ateos, y sin embargo ese tipo de lógica nos ha constituido desde nuestra más temprana infancia. Entonces, lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es un factor externo que ha sido muy eficaz. Pero podríamos decir hoy día, bueno, pero no vivimos en estados laicos. ¿O no? Digo, en la práctica puede haber muchas cosas por las cuales diríamos que no, pero a nivel, por ejemplo, de nuestra Constitución, nuestra República Mexicana no es una república laica. A la letra es laica, aunque digas que no, a la letra es laica. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué, siendo laica, ese tipo de tradición, de herencia, etcétera, sigue tan viva? Y entonces pareciera que la pregunta nos la tendríamos que seguir formulando, y la respuesta no está, ¿qué está pasando desde fuera?, sino cómo somos los sujetos humanos, que el tema del sexo y el género nos es así como tan llamativo, tan atrayente, para bien y para mal, porque nos puede perturbar o nos puede gustar o cualquier cosa por el estilo, ¿sí? Si nosotros nos vamos, digo, no voy a detenerme en ello, pero de manera muy breve para no dejar allí la cuestión incompleta. Si nosotros nos vamos a muchas de las investigaciones que se han hecho al respecto, está, por ejemplo, en el campo psicoanalítico, investigaciones muy interesantes a ese propósito, en donde, por ejemplo, se habla, aquí incluso podríamos decir muy hegelianamente, cómo el proceso de constitución de nuestra subjetividad, de nuestra conciencia como individuos, se va conformando de manera gradual en lo que son nuestras interacciones con el mundo. Y cómo en esas interacciones con el mundo, muchas de nuestras expresiones más tempranas están de alguna manera marcadas por la agresividad. O sea, de alguna manera el objeto deseado, que vendría a satisfacer nuestras necesidades, pongamos muy primariamente de alimento, de alguna forma puede llevar al bebé a ser incluso agresivo a la hora de estar succionando el pecho de la madre, y no porque sea maligno ni nada que se le semeje, sino porque hay de alguna manera una cuestión que va en juego en este proceso de constitución de la subjetividad, de satisfacción de esa necesidad, de ese deseo. Una de las cosas, por ejemplo, que el propio discurso psicoanalítico plantea es cómo se va configurando en esa dinámica de interacción a través del reflejo o la mirada que me devuelve el otro y que me permite irme constituyendo como un yo. Cómo se va conformando, podríamos decir, todo un andamiaje en términos de economía emocional acompañado de imágenes. Y entre esas imágenes está la de el daño corporal al que podemos estar expuestos. Y ese daño corporal generalmente está como centrado en lo que puede ser la afectación a aquellas zonas de nuestro cuerpo erógenas que de alguna manera condensan nuestra sexualidad. El temor a la castración, por ejemplo, es algo constitutivo de la psique.
Y entonces, de alguna manera es como si nuestra vulnerabilidad, que se puede efectivamente ver expuesta ante riesgos objetivos, o simplemente en términos de nuestras fantasías, nuestra vulnerabilidad parece en automático referirse justamente a esas dimensiones del cuerpo, a esas dimensiones de nuestra libido, a nivel de lo que es nuestra dinámica, podríamos decir, vital, sexual, etc. Y entonces, una de las cosas que resulta interesante es, a ver, ustedes que están expuestos quién sabe cuántas horas del día a lo que ven en redes y cosas por el estilo, probablemente haya cualquier cantidad de tópicos que se tratan o imágenes que salen en eso que ustedes consultan, que pasan de largo, porque no los interpela. No se sienten ustedes reconocidos o con ese tipo de perfil de personaje o con esa problemática o qué sé yo. Pero toca algo sexual, algo genérico, y ponen atención. Y les causa algún tipo de reacción, sea de estímulo, de alteración de ánimo, en cualquier sentido. Les incita de alguna manera, les provoca, lo que sea. Repulsa, deseo, lo que ustedes quieran. Pero es como si inmediatamente les atrapara. Entonces, hay una cuestión que es muy importante en lo que estamos tratando de exponer ahora, con base en estos textos, que justamente se trata de analizar en cada uno de ellos, y que sería cómo en un determinado momento este tipo de recursos comunicativos, este tipo de recursos retóricos, manejados por las propias estrategias de gobernanza neoliberal en términos de políticas de control, parece en un determinado momento encontrar allí una mina de oro que puede ser instrumentalizada de todas las formas imaginables. Decíamos muy al principio, si estamos viviendo en condiciones adversas de incertidumbre, de precariedad, que nos dificultan en muchos sentidos incluso tomar la iniciativa de cómo nos organizamos o cómo protesto o contra quién protesto o cosa por el estilo, decíamos, bueno, hay a su vez otros factores que se traslapan, que se montan sobre esa misma situación y que tienen que ver justamente con estas estrategias o políticas de control. De alguna forma lo que nosotros vemos es, si ya hay toda una serie de recursos para desestimular, el que siquiera tengamos conciencia de que tenemos derechos, de que tenemos derecho a tener derechos y que es nuestro derecho pelear por ellos, ¿sí? Si ya eso está de alguna manera como instalado, resulta que cabe perfectamente la posibilidad de que se instrumentalice ese tipo de situación de eventual descontento que podría estallar por esta situación tan injusta, tan desigual, etcétera, capitalizando precisamente este tipo de recursos. Y entonces resulta que el problema no es que mi familia se esté muriendo de hambre o que ya nos quedamos endeudados para el resto de la vida porque tuvimos que ayudar a un familiar para que le pudieran operar o le pudieran medicar, ¿sí? El problema es que es como si se configuraran en términos de una suerte de simbología o imaginario social, ¿sí? ¿Quiénes son los enemigos? Y contra quién hemos de destinar todas nuestras energías, nuestro rechazo y nuestro repudio. O sea, es como una forma de desviar la atención de lo que son los problemas que nos tienen angustiados, estresados, irritados, agresivos, etc. Es como si de alguna manera se desplazara justamente este otro tipo de foco. Ya lo habíamos comentado la vez anterior, cómo
efectivamente hay condiciones adversas que podrían explicar que se incrementen los niveles de inseguridad o de violencia. Pero más allá de que objetiva y estadísticamente esto se pudiese sustentar, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que a nivel del ánimo social, el tema que captura nuestra atención de manera sistemática es el tema de la inseguridad y la violencia. Y el tema de la inseguridad y la violencia, además, personalizado en determinado tipo de figuras. La figura del delincuente, la figura del narco, la figura del violador, la figura del pederasta, etc. ¿Sí? Y entonces, en algún sentido, lo que nosotros veríamos es cómo nuestra economía de emociones a nivel individual y social está siendo de alguna manera estratégicamente manejada como para reconducirla hacia otro tipo de ángulos, ¿sí? Hay un autor que yo cito, por ejemplo, en mi texto, que es Norbert Lechner. Él es bueno, murió hace unos 2 o 3 años. Él era de origen alemán, pero nacionalizado chileno. Y a lo largo de su vida, pues le tocó experimentar pues toda una serie de situaciones muy drásticas, ¿no? Su familia logró salir antes de que se diera todo el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y estuvieron en distintos países por la profesión de padre, etc. Y en algún momento fueron a ver a Chile. Y en Chile, pues le tocó ver la subida de Allende al gobierno y luego el golpe militar de Pinochet, entre otras cosas. Y por el tipo de investigaciones que él solía hacer, le interesaba mucho analizar toda esta dimensión subjetiva de la política, que normalmente no se solía tocar. Es como si la política fuese qué están negociando los partidos, qué declaró el presidente, cómo están las finanzas públicas, cuál es el plan de la administración del gobierno o cosas por el estilo. Y lo que él refiere es la importancia de esa dimensión subjetiva de la política. Y entonces una de las cosas que él analiza y que la escribe incluso en un pequeño artículo que lleva por subtítulo: hay gente que muere de miedo. Luego, si quieren, les paso la referencia. Y en ese artículo él analiza algo muy singular, y es el hecho de que el régimen pinochetista, que canceló los derechos básicos, los derechos de movilidad, de organización y de expresión y qué sé yo, hizo que el espacio público prácticamente se vaciara. La gente estaba atemorizada, de su casa se iba al trabajo y regresaba y se sentía observada y vigilada, y objetivamente lo era, y no solamente por las autoridades, sino incluso por los vecinos, que luego denunciaban porque veían algo sospechoso y cosas por el estilo, lo vieran o no lo vieran. O sea, era un régimen dictatorial, a final de cuentas. Y entonces había un control de parte de la fuerza pública, en donde pues a ciertas horas del día la gente ya no podía transitar por las calles, mucho menos reunirse más de 3 o 4 personas, porque ya eso era delito. O sea, las posibilidades de que hubiese así como brotes de resistencia o cosas por el estilo eran un poco probables. La posibilidad de que incluso hubiera delito común, pues también bajan, porque era un control completo. Y sin embargo se llevan a cabo encuestas en aquel momento, y la gente lo que declara es que, oigan lo que les estoy diciendo, en un momento en donde hay campos de tortura y de exterminio por parte del régimen, de cancelación de derechos, y la gente lo que externa en las encuestas es que a lo que le teme es al delincuente que pueda robar su casa o que le pueda agredir sexualmente. Entonces
si uno lo contrasta con lo que era la situación objetiva, los niveles de delincuencia no es que fueran nulos, pero eran tan bajos como para que se posicionara como una preocupación social de tal nivel. ¿Ustedes qué interpretan? Pues que era un miedo generado, ¿no? A partir de, pues, justamente de los medios de comunicación. Exactamente. O sea, es como, y esto lo tematizan algunas autoras, entre otras, donde dicen, es una forma de gobernanza a través de la inseguridad. O sea, se crean discursos, se crean retóricas en las que se está pintando un cuadro en el que prevalece tal inseguridad que no podemos no estar perturbados por el riesgo que nos representa. O sea, es un discurso que se construye de manera aviesa para generar precisamente ese ánimo social de que se vive en tal condición de inseguridad que uno no puede no estar atento e inseguro. Porque aquí es lo que resulta más interesante. El hecho de la inseguridad, a ver, se los pregunto a ustedes. Ustedes muchas veces a lo largo del día, de la semana, de la vida, qué sé yo, experimentan inseguridad. Piensen en cualquier situación, aunque no nos den los detalles. Muchas de esas sensaciones o esas experiencias que han tenido, ¿cuántas veces esa inseguridad es fundada? O sea, hay situaciones concretas que efectivamente la despiertan, la provocan, o cuántas veces son inseguridades que ustedes están acá construyendo muy en su interior, casi a nivel de su imaginación, de su fantasía, etc. A ver, no es ninguna pregunta teórica, es una pregunta de su vida personal. No nos tienen que dar detalles si no quieren, pero a ver, yo les pregunto. O sea, sí, no sabría decir como que tanto, pero sí varias veces sí es como, no es por algo que está pasando realmente, no es por, igual preconcepciones o prejuicios incluso, que se me han sido como instalados y que yo sigo reproduciendo y que están ahí, realmente tal vez no está sucediendo nada, pero igual está como esa sensación. O sea, uno mismo se sorprende, ¿no? Muchas veces de, me estaba yo imaginando cosas que no son, o viví una angustia injustificada, porque en realidad no había razones de fondo que sustentaran mi angustia, o cosas por el estilo. Así como anécdota, recuerdo una hermana que estaba tocando un timbre para subir a un edificio y pasó un señor y ella imaginó que la iba a atacar, entonces le dio un bolsazo y el señor le dijo: ¿qué le pasa, señorita? ¿Por qué me agrede? O sea, el señor iba pasando y ella interpretó que era sospechoso y que seguramente la iba a agredir o cosas por el estilo. Bueno, una anécdota, pero el asunto está en que a lo que voy es cómo efectivamente se puede estar construyendo y se puede estar alimentando precisamente este tipo de discurso y jugando con nuestra economía de emociones, pero también cómo en un determinado momento nosotros vivenciamos precisamente ese tipo de estrategia, cómo nos afecta y cómo nosotros como parte activa luego empezamos también a contribuir a generar nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades. Y entonces, una de las cosas aquí interesantes es el hecho de que
cuando nosotros estamos siendo bombardeados, digo, ya sé que ustedes no ven medios, lo cual me dejó verdaderamente sorprendida el otro día que les pregunté, pero bueno, yo que sí los veo, no sé si tú los ves, Pablo, pues resulta que si el noticiero dura 1 hora, 45 minutos son de los balazos y los muertos y los asaltos y qué sé yo que hubo en toda la República y en todo el mundo y qué sé yo. Y luego pues por ahí sacan a la foca que nació en no sé qué acuario o cosa por el estilo. Entonces, o sea, es una saturación. Y no estoy diciendo que no pasen esas cosas, pero lo que voy es a que se focaliza la atención de tal manera que uno ya no puede tener otro tema de sobremesa que esa violencia, esa inseguridad, ese horror en el que estamos viviendo, ¿sí? Pero además eso genera en un determinado momento que nosotros creemos toda una serie de mecanismos. Entonces muy probablemente muchos de ustedes ya no hacen cosas que antes hacían, ¿sí? Evitan pasar por tal calle, haya indicios o no haya indicios de que es riesgosa, evitan ciertos horarios. Ustedes, por ejemplo, como mujeres, cuidan si se están vistiendo de una manera que no les vaya a generar una situación incómoda en donde las agredan, las acosen o cosas semejantes, ¿sí? O sea, es como si entrara en una lógica en donde uno mismo va contribuyendo y creando. Bueno, esta situación a lo que da lugar y que es parte muy importante de lo que trabaja Ramazán es cómo, de alguna manera, la propia sociedad produce sus propios miedos, produce sus propias inseguridades y, por consiguiente, exige que el gobierno le proteja. Cuando estamos hablando de políticas de control, no solamente es instilar de alguna manera todo este tipo de sentimientos y jugar con nuestra economía de emociones y cosas por el estilo. De hecho, en la práctica, hay una inversión pública verdaderamente abrumadora de los gobiernos en recursos de vigilancia, en armas, en profesionalización de los cuerpos de seguridad, aunque luego sean la ineficacia absoluta, ¿verdad? Pero bueno, hay cualquier cantidad de recursos que se invierten a ese respecto. Ahorita la Comunidad Europea va a dejar casi sin pensiones a los viejos porque hay que invertir en armas, porque Putin ya va a llegar a Portugal a invadir, va a invadir toda Europa, etc. O sea, yo no estoy diciendo que Putin sea un santo, pero no creo que sus pretensiones sea invadir toda Europa, ¿verdad? Y sin embargo, están en la paranoia absoluta viendo de dónde sacan más millones para poder invertir en armas y cosas semejantes. Bueno, pero lo podemos ver en esas dimensiones o en las dimensiones locales, en donde lo que estamos viendo es cómo se invierte en todos esos recursos de seguridad, ¿sí? Y la sociedad lo aplaude, porque efectivamente el ánimo que prima es el de inseguridad. Pero aquí lo interesante es la parte activa que uno como sociedad también está jugando. Y la parte activa que uno está jugando es exigiendo mayor protección, exigiendo que los castigos sean cada vez más severos. Y entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es, pueden surgir los temas más diversos a nivel de noticias, por ejemplo, y vemos cómo todo el mundo se pronuncia al respecto. No, es que los adolescentes están cometiendo ya unos crímenes tan verdaderamente espeluznantes que los tendrían que castigar como adultos y les tendrían que dar pena de muerte y les tendrían que dar cadena perpetua, y si se puede sobre una cadena perpetua a otros tantos años, pues otros tantos años más. O sea, uno ve que ese es el ánimo social. O son delincuentes, entonces no tienen derechos, los tienen que castigar y si se puede casi torturar, pues que los torturen. O si me enteré que los torturaron, lo doy por bueno porque no podemos de alguna manera reconocer que un delincuente es un humano que tiene derechos humanos. Bueno, lo que nosotros vemos es el clima que
que de alguna manera acaba permeando a nuestras sociedades. Y lo interesante de este asunto es que todo esto está entreverado con formas generizadas. O sea, es como si a la violencia de cualquier tipo, la que captara la mayor atención fuese aquella que tuviese connotación sexogenérica. El ejemplo que analiza la autora, que es el tema de la trata de personas, no es el meollo de nuestro análisis, no fue en específico por eso que les pedí que leyeran el texto, sino por todas las otras aristas que ella está allí revisando. Pero es muy buen ejemplo, porque precisamente una de las cosas que ella dice es: el problema de la trata de personas no es nuevo, pero efectivamente ha crecido de manera muy significativa. Y resulta que las razones por las que se da este negocio negro de trata de personas es por motivos distintos. Puede ser por explotación laboral. Pensemos, por ejemplo, a muchos de los migrantes dentro del propio territorio, el desplazamiento interno, de muchos jornaleros que entran a esas redes para ir a piscar quién sabe qué cultivos en el norte de la República en condiciones casi de esclavización, con condiciones absolutamente inhumanas, etc. Y están siendo objeto de trata de personas por cuestiones laborales. Ahorita con todo este fenómeno, escándalo, etcétera, que estamos discutiendo todos los días, etcétera, es trata de personas por reclutamiento forzoso, para que se vuelvan sicarios esos jóvenes que ingenuamente atendieron una convocatoria en redes de trabajo y fueron a tratar de ser empleados y están siendo reclutados para formar parte de las filas del sicariato de muchos de los grupos delincuenciales. O sea, sí, se hizo y se sigue haciendo justificadamente, por supuesto. Pero resulta que a nivel de las noticias, como a nivel de los análisis, como a nivel de los discursos políticos, etc., el punto de atención principal es cuando la trata de personas es por razones de explotación sexual. Y es motivo de conferencias internacionales, y es motivo de legislación a nivel internacional, y es motivo de regulaciones que se impone a los propios gobiernos que quieren participar de alguna manera de sus acuerdos o cosas semejantes. No estoy diciendo que no sea un problema, pero como lo muestra la propia autora, en términos estadísticos es una de las razones y no la más, cuantitativamente hablando, la más significativa entre las motivaciones de por qué hay trata de personas. O sea, todo el fenómeno migratorio que nosotros vivimos en nuestro país, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen todos esos grupos, llamémosle como queramos, de polleros o como les queramos llamar? Es trata de personas. Y es trata de personas para que vayan a trabajar en las maquilas, o trata de personas para que vayan a trabajar en los campos agrícolas en Estados Unidos o cosas por el estilo. Y sin embargo el foco se pone en el tema de la explotación sexual. Tendría que ver con esto que decíamos hace un rato. O sea, es como si de alguna manera la figura del delincuente, particularmente cuando el delito es de índole sexual, captara precisamente nuestra atención. Y ahí viene la preocupación que ella precisamente expresa y que tiene que ver con el hecho de que puede haber muchos grupos sociales de distinta idiosincrasia, ideología, intereses, etcétera, que de alguna manera pues adhieran, podríamos decir, la lógica de estos discursos.
y se sumen de alguna manera a alimentar precisamente ese tipo de ansiedades sociales. Pero algo que es absolutamente llamativo es que haya algunos grupos dentro del movimiento feminista que también se suben a ese mismo tren, que de alguna manera también participan y contribuyen con ese tipo de discurso. Y es por lo que ella, de manera como muy provocadora, le lleva a titular el texto de feminismo carcelario o de perspectiva punitivista. Nos pone ejemplos irrebatibles de muchas expresiones de grupos de feministas en Estados Unidos. Pero lo que nosotros tendríamos que entender es que no es exclusivo de Estados Unidos, ni tampoco abarca a todo el movimiento feminista. Eso que quede muy claro, ¿sí? Pero lo que nosotros tendríamos en todo caso que analizar es cómo este tipo de discurso permea dentro del propio movimiento, en sus distintos grupos y en sus distintas expresiones. Eso es lo que es importante aquí detenernos a analizar. Ella se hace dos preguntas que tienen que ver con el análisis que distintos autores y autoras hacen de cómo responder a la cuestión. El propio feminismo punitivista, que lo que pide son sanciones cada vez más severas contra los agresores sexuales, etc. Podríamos decir de motu propio, contribuye con las políticas de control punitivistas neoliberales, de manera intencionada, expresa, abierta, o una interpretación más. De alguna manera, los propios ánimos, los propios discursos, las propias demandas de ciertos grupos feministas se están viendo colonizados, con todo lo que implica el término, colonizados por ese tipo de retórica que parece estar circulando de manera tan insidiosa, tan reiterativa dentro de nuestro día a día. ¿Ustedes qué piensan? Y les digo, el caso no es, más allá de los ejemplos que corresponden a Estados Unidos, es con relación a lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país, incluso nuestra ciudad, incluso nuestra universidad, etc. O sea, porque de alguna manera lo que nosotros vemos es que parte de lo que impulsó el estallido de las chicas hace unos poquitos años y que de alguna manera sigue presente, por supuesto, etcétera, pues es no solamente el tema del feminicidio, sino el tema del acoso, etcétera. Y de alguna forma las exigencias, las demandas, es precisamente en esta vertiente punitiva. Nada más digo punitiva, no punitivista, punitiva. O sea, que sí, que haya sanciones, que se castigue a los agresores o cosas por el estilo. Cuando estamos hablando de punitivista es como si ese fuese el sesgo prioritario, ¿no? Bueno, que por supuesto puede ser el caso, pero no lo quiero ahorita así calificar. Entonces, mantengo la pregunta. ¿Cuál podría ser la interpretación apropiada, sustentada? Expresamente se comparte esa misma concepción de carácter neoliberal, de control punitivista, carcelario, o es una suerte de fenómeno de colonización el que se está experimentando. ¿Tú qué decías? Sí, pues, o sea, creo que en ciertos sectores del feminismo definitivamente sí hay un apoyo hacia políticas punitivas, y en ciertos, o sea, justo también es uno de los sectores donde hay más oposición a eso. Justo, especialmente creo que dentro de feminismos decoloniales lo he visto. Justo como
las críticas a la prisión, las críticas al trato de presos, las críticas a que las políticas punitivas sean el único objetivo, pero por otro lado, no sé, o sea, veo justo grupos tal vez cercanos como al partido en el poder justificando la militarización como medio, como también para tratar el tema del feminicidio, tratar el tema de otras cosas, o sea, y también la inseguridad de las disidencias, o sea, el tema de los transfeminicidios también, la militarización tal vez es la solución. Entonces... Claro, ahí está presente, pero vean ustedes, son situaciones también contrastantes. De hecho, el fenómeno no es sencillo y la respuesta a la cuestión no es sencilla, por supuesto, pero intentémoslo. Lo que nosotros tendríamos que entender es cuál es el estado de la cuestión. En México es uno de los países, si no el primero, el segundo, en tasas de feminicidio. O sea, no es gratuita la preocupación y el sentido de la protesta, por supuesto. No vamos a desmerecer, ni mucho menos, la problemática y la reacción que hay en consecuencia. Es un hecho también que, dada esta cultura tan machista que prevalece en nuestro país, el tema del acoso también es de cifras muy abrumadoras, ¿sí? Si ustedes usan transporte público, pues seguramente de manera cotidiana viven situaciones profundamente ingratas, incómodas y no deseables. O puede haber dinámicas a nivel de sus grupos de amigos o dentro de sus propias familias o en su ámbito laboral, si es el caso, o en su ámbito escolar o cosas por el estilo, en donde padecen ese tipo de conductas en su contra. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tendremos que entender es, objetivamente, hay un problema. Y eso no lo podemos borrar para tratar de entender el tipo de reacción que hay. Pero, igual cabe la pregunta. ¿Es con este tipo de medida, por ejemplo, carcelaria, si así lo quisiéramos dejar como plantea la propia autora, que podríamos resolver la cuestión? Cuando nosotros estamos hablando de violencia en general, pero sobre todo cuando estamos hablando de violencia por razones de género, el fenómeno se complejiza profundamente, porque ya no solamente tiene que ver con factores objetivos, tiene que ver con factores culturales, que están muy acendrados dentro de lo que puede ser la propia concepción que tenemos de la masculinidad, de la feminidad, de la diversidad, etcétera, ¿sí? Y cómo eso va cargando de alguna manera incluso nuestras propias reacciones, ¿no?, ante ciertas situaciones, sea porque las estamos viviendo de manera directa o simplemente las estamos observando y juzgando. Está ya de alguna manera sobrecargado, sobredeterminado nuestra propia apreciación, nuestro propio juicio o valoración, ¿no?, sobre las situaciones. Entonces, haciendo esa precisión, por supuesto que no es menor, igual cabe la pregunta, si esa perspectiva punitivista, su razón de ser, porque serían varias preguntas juntas. Una, esta última, si esa perspectiva punitivista es la solución, pero están las anteriores. Si esa perspectiva punitivista es, ahora sí, como de factura propia de algunos grupos feministas o efecto de una colonización dado el discurso prevaleciente. Sí. Yo respecto a lo de si es la solución, me parece que no, porque para empezar también creo que es una de las problemáticas el hecho de que no comprendemos, o realmente no lo es, el sistema carcelario como algo que realmente les proporcione un proceso de reinserción social. Me pareciera justo lo contrario, ¿no? Como que lo que escuchamos es que adentro incluso
hay más criminalidad. Entonces, justo no me parecería que sería como la solución de simplemente, bueno, vamos a encarcelar a todas estas personas, incluso tal vez ni siquiera como a esos puntos, ¿no? Como, y creo que es un poco lo que platicábamos la clase pasada, de esto de las funas y demás, que sí, evidentemente hay cosas que deben de ser señaladas y criticadas, pero pareciera como si quisiéramos que estas personas señaladas simplemente fueran excluidas y ya como, sí, justo que se les excluyera y no se les permitiera volver a entrar en esos espacios cuando, bueno, pensando en los nombres, que obviamente nunca hay distintos grados de violencia que pueden ejercer, ¿no? Pero digamos, como incluso los menores, ¿no? Que podríamos decirles así. Es como, bueno, ya cometió esto, entonces vamos a excluirlo, pero él va a tener que seguir conviviendo con mujeres en otros lugares o espacios. Como, si no hay una real atención a por qué está cometiendo estas cosas, pues va a volver a incurrir o incluso se va a aumentar, ¿no? Porque no se le está dando una solución real, solamente se le está excluyendo. Entonces, justo me parece que no es como una solución. Y la otra pregunta de si es algo realmente consciente o si es este proceso de colonización, yo no sé si como justo no poder enmarcar al movimiento feminista en uno solo, no sé si será posible que una parte sí sea consciente y otra parte sea como este proceso de colonización, ¿no? Igual lo pienso como incluso en las zonas así, ¿no? Es como, bueno, es que si yo no siento que haya como justo una sanción adecuada o una reparación de daños adecuada, pues lo único que voy a querer pues ya que no volver a ver a esa persona, ¿no? Porque no tengo justo ese sentimiento de seguridad de mi persona. Entonces creo que puede ser justo. Y también la otra vez estaba escuchando, ¿no? Saskia Niño de Rivera, de que ella comentaba que varias de estas cosas era porque justo las personas no se sentían como respaldadas o no se sentían seguras por el sistema de justicia, por el sistema de seguridad, ¿no? Como, bueno, tardaron tanto en agarrar a esta persona y todo lo demás, entonces, ¿qué pasa? Pues llegan incluso a linchar a las personas, ¿no? Porque no confías en ese sistema. Entonces, al verte tan desesperanzada, siento, pues llegas a incurrir a estos pensamientos o ideas cognitivistas. Entonces, creo que podría ser como hacia ambos lados, ¿no? Sí. Bueno, es muy interesante todo lo que planteas, nada más como paréntesis, que tu referente no sea Saskia Niño de Rivera, porque es como el negocio de a ver cuántos likes tengo y no es un tratamiento serio y responsable de su parte sobre la problemática. Como advertencia. Sí, es que mi mamá está escuchando. No, es como espectacularizo y como revictimizo y cosas por el estilo, entonces con eso hay que ser cuidadosas. Pero efectivamente, el gran problema con el que nosotros nos estaríamos topando es si este tipo de formas de justicia tradicional, como puede ser la cárcel o sanciones así mayores o cosas por el estilo, remedian la problemática. Incluso en muchos otros tipos de delitos ya sería como discutible si efectivamente la cárcel es la solución. Pero cuando se trata de delitos por razones de género, es todavía mucho más debatible el que efectivamente la cárcel pudiese en un determinado momento ser el remedio. Pongo un ejemplo que no tiene que ver con la cuestión de violencia por razones de género, pero que nos sacaría del esquema de las formas de justicia carcelaria, sin más. Muy probablemente algunos de ustedes que estén en desarrollo y gestión o cosas semejantes, o tendrán noticia por otras vías, han escuchado de todos estos debates y todas estas teorizaciones respecto a lo que sería la justicia transicional, y que de alguna manera lo que está buscando precisamente es, a lo mejor hay cierto tipo de situaciones o cierto tipo de delitos que no los voy a remediar simplemente encarcelando, por ejemplo, a una persona. Se ponen ejemplos como podría ser el siguiente:
de formas de justicia incluso tradicionalista que en algunas comunidades indígenas se lleva a cabo. Hay una confrontación, uno de los integrantes de la comunidad mató al vecino o cosa por el estilo. Y entonces, si nosotros aplicáramos sin más el esquema carcelario, diríamos, bueno, pues un asesinato merece cárcel, que lo encierren. Y el problema es que probablemente la familia, donde la señora y los hijitos, etcétera, se van a quedar sin el ingreso principal para solventar su situación, sus necesidades, pues lo que les plantea es que estar en la cárcel, no solamente perdieron al integrante de la familia, se quedan sin fuente de ingresos. Y entonces, en algunas de estas formas de justicia tradicionalista, lo que se puede decidir es que no se le encarcela, pero está obligado a trabajar más horas y distribuir sus ingresos con la familia que quedó desprotegida. Y es una forma de asumir la gravedad del delito que se cometió y asumir parte de las consecuencias, que en este caso sería corresponsabilizarse con lo que en este caso puede ser la solución de parte de las necesidades de las familias. ¿Por qué les pongo este tipo de ejemplo? Porque, por ejemplo, cuando se dio toda la irrupción del movimiento Lasmofil, por ejemplo, y que había todas estas formas de justicia expresiva de las que estuvimos hablando en la clase pasada, una de las cosas que se alegaba no solamente era la de que se sustentaran las denuncias de manera que no hubiese también allí injusticias que se estuviesen cometiendo, pero sobre todo se intentaron de alguna manera hacer formulaciones en el sentido de si lo ideal no serían formas de justicia transicional en el sentido de la importancia de la reeducación. O sea, si lo que nosotros estamos viendo es que se tiene una concepción de la masculinidad que se afirma a través de formas agresivas, disruptivas, invasivas de la privacidad, de la integridad corporal, etcétera, de su compañera, y no respeta o cosa por el estilo, es expulsándole, es levantando un acta en el Ministerio Público. Digo, depende de la gravedad, por supuesto, de la situación, pero el punto aquí es, una de las formas no tendría que ser un real proceso sólido de reeducación, como para que se entienda que la masculinidad no tiene por qué jugarse exclusivamente a través de esos patrones tradicionales violentos, agresivos, invasivos, cosas por el estilo. Entonces, allí lo que estamos viendo es que efectivamente hay que hacer un enfoque distinto. Y cuando se hacen este tipo de formulaciones, con lo que nos topamos fue con una cerrazón absoluta. Es como si de alguna manera lo que se estuviese planteando es que no se entendía que hay objetivamente problema de acoso, hay objetivamente problema de feminicidio. Claro que se entiende. Lo que se está intentando es saber por qué no ensayamos otras formas de abordar la problemática. Y entonces, a lo que dio lugar, pues fue incluso a formas muy desconocedoras, muy agresivas, muy violentas, contra quienes trataban de hacer este otro tipo de planteamientos. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que había permeado era justamente esta perspectiva positivista. Queremos castigos así, pero los mayores que se puedan. Bueno, no lo vamos a resolver, y menos porque ya prácticamente estamos al punto de que cierre nuestra sesión de clase. Pero lo que nosotros tendríamos sí efectivamente que sopesar, además de que las soluciones pueden ser mucho más complejas que la el mero encarcelamiento o las se me fue la palabra, las sanciones ya formales, así muy onerosas o cosas por el estilo. Volviendo a las
dos primeras preguntas, no dudaríamos, evidentemente, porque en el mundo pues hay tantas perspectivas, tantas posturas y cosas por el estilo, que no podríamos necesariamente descartar que haya quienes, de manera expresa, comulguen con ciertas perspectivas conservadoras y con ciertas perspectivas propias a esta idiosincrasia no liberal. No lo podemos descartar. Podríamos poner en duda que sean feministas, ¿verdad? Pero bueno, no lo podemos descartar. Pero lo que sí es un hecho es que cuando uno se encuentra hoy día en un mundo tan interconectado, en donde uno no solo escucha, a veces ni siquiera escucha lo que dice el vecino, pero sí escucha lo que están declarando las personas que se están movilizando en quién sabe qué ciudad de Europa o de el Cono Sur o cosas por el estilo. E incluso lo que nosotros vemos es cómo hay una especie, podríamos decir, pues porque se comparte genuinamente o incluso una especie de contagio, ¿sí? En donde los mismos lemas que se utilizan en otro lado inmediatamente uno los adopta porque le resuenan a uno y le significan y cosas semejantes y se los apropia o cosas por el estilo. Pero igual que ocurre eso, ocurre que hay cierto tipo de interpretaciones, cierto tipo de sesgos, cierto tipo de ópticas que están de alguna manera circulando en otros contextos y uno los adopta y los quiere aplicar sin mayor reflexión y sin mayor análisis crítico, etcétera, a nuestro propio contexto. Y en ese sentido, lo de la colonización, ¿sí? O sea, no podemos desconocer que efectivamente estamos inmersos en esa suerte de dinámica de contagio, en donde incluso muchas veces se trata de discursos que ni siquiera se podrían adecuar a nuestros contextos porque son escenarios muy distintos y sin embargo nos los apropiamos. O en otros casos adoptamos cierto tipo de expresiones y miren, hay una en particular que a mí me irrita, sinceramente, porque yo lo he referido incluso en algunos textos, etc. Cuando estalló toda la problemática del feminicidio en Ciudad Juárez, pues hubo como muy poca sensibilidad, ya no solo de autoridades, de la propia sociedad. Y típicos comentarios en el sentido de que en algo andarían las muchachas, ellas mismas como víctimas fueron víctimas propiciatorias o cosas por el estilo. Bueno, yo organizé un encuentro aquí en la facultad y coincidió que después del encuentro, prácticamente al día siguiente o el último día del encuentro, venían de Juárez las primeras agrupaciones de madres buscadoras justamente de sus hijas que habían sido desaparecidas y muy probablemente asesinadas allá en Juárez, buscando que les diera escucha Fox, que entonces era el presidente. Fox no les dio audiencia. A algunas de ellas las pudimos invitar y pudieron estar incluso en algunas de las últimas mesas aquí en la facultad. Yo me moví todo lo que pude para difundir el que teníamos ese tipo de actividad y en el aula magna pues estaba más o menos como aquí en el salón de clases, ¿sí? Éramos creo que más personas en la mesa que en el público. Y luego, como no les recibió Fox, decidimos acompañarlas al Zócalo donde iban a hacer una manifestación. Y ocurrió otro tanto. Pues estaba el danzante, el conchero y el que vendía baratijas y cosas por el estilo, y éramos unas cuantas personas las que estábamos acompañando a las monjas. Uno pensaría, para la dimensión de la problemática sería para que hubiera manifestaciones masivas. No las hubo, porque esa era la sensibilidad reinante.
años después, casi 15, ¿sí?, se empiezan a dar las primeras manifestaciones masivas en Buenos Aires y en Madrid. Y con el internet, pues hay como esta especie de comunicación rápida, eficaz, etcétera, y de contagio, muy positivo, por supuesto, y entonces empiezan acá también a ver las marchas correspondientes. No estoy diciendo que no hubiera habido otras de organización autónoma, etcétera, pero como que hubo una ola a la que se sumó. Y en una de las manifestaciones masivas de Buenos Aires se utilizó como lema "ni una más", para referirse precisamente a ni un asesinato, ni un feminicidio más, y, incluyendo las feministas mexicanas, sobre todo las jóvenes, dieron por sentado que la autoría del lema era de las argentinas. Pues les comunico que no es el caso, que 15 años antes ese lema lo instaló una poeta, activista, feminista en Ciudad Juárez. Pero para que nos demos cuenta en un determinado momento de lo que puede ser o la indiferencia y cómo la indiferencia puede borrar huellas, cómo los medios actuales pueden estimular en un determinado momento respuestas, y cómo esas respuestas pueden estar sustentadas, entre otras cosas, en una especie de ignorancia compartida, porque entonces pues ahora las autoras son las argentinas y no la activista juarense. Y entonces, de alguna manera, lo que nosotros vemos es cómo circulan en un determinado momento cierto tipo de ideas, cierto tipo de discursos, cierto tipo de actitudes, etc. Y algunas para bien, porque qué bueno que haya conciencia social y qué bueno que haya movilizaciones y cosas semejantes. Pero el tono, muchas veces, de las demandas puede también ser parte de eso que estamos importando y exportando, y de lo que nos estamos apropiando o cosa por el estilo. Y muy probablemente lo que no nos percatamos es de hasta qué punto ese tipo de exigencias están bien sustentadas o son una deriva del discurso hegemónico neoliberal que parece que instrumentaliza nuestras causas, instrumentaliza nuestros discursos y juega con nuestra economía de emociones. Entonces, tenemos que tener conciencia de ello, como una sugerencia incluso para su análisis, no solo del trabajo que vayan a hacer aquí en el curso, etcétera, sino en general de cualquiera de los temas que les ocupa en sus otras clases o que les lleva a escribir algún ensayo o cosa por el estilo. Uno se tiene que hacer ese tipo de pregunta. Si lo que estoy de alguna manera registrando se debe simplemente a que, sin más, fulanita de tal pensó y dijo, hizo, etcétera, y entonces yo lo retomo y lo analizo, o cuál es el contexto en el que está situada esa persona, ese discurso, ese movimiento, y a qué está respondiendo, y hasta qué punto esas influencias pueden en un determinado momento ser influencias para bien, porque a lo mejor enriquecen precisamente ese tipo de expresiones, o hasta qué punto en un determinado momento pueden ser esa suerte de colonización, en donde sin darme cuenta estoy siendo utilizada, ¿sí? Justamente contra aquello con lo que yo me estaría posicionando en el trabajo. Bueno, vamos a dejarlo aquí por ahora. La próxima sesión tenemos una invitada, viene Marta Lamas. Entonces, les pido puntualidad, no como ahora, que empecé la clase con los de ustedes. ¿Sí? Entonces, puntualidad, por favor. Les mando las lecturas en unas horas, ¿ok?